gracias por acompañarme esta tarde en esta presentación un poquito entrañable, vamos a decir así, en un lugar un poquito particular. Ahora haremos la presentación, después tendremos un pequeño brindis para un poquito refrescarnos con este calor que hay. Hay también la posibilidad de adquirir los libros y después haremos una ruta guiada por el barco para un poquito conocer también el lugar del pirata, así. Pues, dime primero un pequeño guión. Bueno, le cuento mi breve historia de cómo hemos terminado hoy aquí presentando el libro Pirata y yo, en ese entrañable vapor. Hace 23 años, con otros dos socios, abrimos una librería en Adeje. Uno de mis socios está aquí hoy, Alejandro. Desde entonces, afortunadamente, he estado en contacto con muchísimos autores, escritores, y muchos de ellos a veces se quejaban de que las editoriales que conseguían en internet no hacían bien su trabajo. Así un día pensé, y pirata yo, y me lancé a la aventura de montar una editorial. Por eso hoy estoy aquí, porque soy el editor del libro Pirata y yo. Soy de origen italiana, no sé si se nota, ¿verdad? Y llevo desde hace 24 años viviendo en Adeje, felizmente casado con una adejera que me da un niño fantástico. He tenido la suerte que muchos autores conocidos, noveles, galardonados y no, han querido apoyar mi proyecto y han apostado por editar conmigo. Un día, un escritor que ya había publicado otro libro me propuso escuchar su nueva obra. Desde que empezó a contarme de que iba la historia tomando un rico café ese día, supe que este libro tenía que editarlo yo. Me gustó tanto que dije, lo quiero editar yo. Le doy las gracias de antemano por haber confiado en mi trabajo. Y para mí es un orgullo hoy poder presentar aquí con todos ustedes su libro. Además de ser una gran persona, un gran escritor y un gran artista, quédese con su nombre, por favor. Gregorio Sosa. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. Bueno. Aquí aparece la gente. Nos dan bien las buenas tardes, buenas horas. Muy buenas a todos. Bienvenidos a mi bar. Muy buenas, caballero. ¿Cómo está usted? Prosiga, por favor. Gracias. Avante, adora. Vaya, espero que no nos secuestren. Bueno, como decía, primero lugar quiero dar las gracias a Alfredo. ¿No se oye? ¿No se oye? Si quiere aclarar la voz, un poquito de rock siempre viene. Gracias. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Pues sí que es efectivo el rock, Bueno, como venía diciendo, gracias Alfreda por tu introducción. Yo ya sospechaba hace algún tiempo que Alfredo era un poco pirata. Hoy por fin lo ha confesado en público. Yo quiero empezar contando una pequeña anécdota. Hace unos años yo todavía no era un escritor publicado, no había publicado ningún libro. Y estaba escribiendo un cuento que tenía como fuente de inspiración este barco, el vapor La Palma. Y me acuerdo perfectamente que me puse a soñar, a pensar, a imaginar qué bonito sería algún día poder publicar este libro, que algún editor loco o un pirata como Alfredo llegara a publicar el libro, que además, ya que la inspiración de este libro es este barco
que se pudiera presentar aquí y que además encima viniera gente a verlo. Así que hoy para mí es un día muy especial porque estoy cumpliendo un triple sueño, algo que hace unos años me parecía absolutamente imposible, pues hoy está sucediendo. Y creo que es justo ser agradecidos y comenzar agradeciendo a Alfredo, por supuesto, a la editorial Argani, por haber confiado en mí, por ser ese editor loco que apostó por aquel cuento, a la Fundación Canaria Corredillo La Palma, gracias en la figura de Damián, que hoy nos acompaña y que luego nos acompañará en la visita guiada, por habernos abierto la puerta de este barco entrañable, histórico, que para todos los canarios significa muchísimo. Y por supuesto gracias a todos ustedes, porque sin ustedes nada de esto tendría ningún sentido. Por mucho que uno sueñe y tenga un editor y tenga un barco, si ustedes no vienen, nada tiene sentido. Yo les quiero hablar un poco, muy brevemente, del libro que se acaba de caer. Muchísimas gracias. Bueno, he olvidado dos agradecimientos importantes. Alfredo López, que hoy nos va a acompañar haciendo de pirata, ya que es la ocasión, vamos a convertir el Vapor La Palma en un barco pirata, y a tres cámaras muy jóvenes que van a grabar el evento para luego ponerlo en internet, en YouTube. Yo les invito a todos, pueden grabar, no hay ningún problema, se pueden sacar todas las fotos que quieran, que son Alejandro, que es Paula y que es Pablo. Así que gracias a todos. Como les decía, lo primero que voy a hacer es hablar un poquito, muy brevemente, del libro. No quiero contar mucho del libro, porque entre otras cosas es muy cortito y les haría spoiler. El libro es la historia de un señor muy mayor que le cuenta a su nieto o a su nieta cómo en su juventud, en una aventura, se convirtió en pirata. Es un cuento donde hay una guerra, hay un barco muy especial que hoy nos acoge, el Vapor La Palma. Hay otro barco también que inspiró este libro, del que luego hablaré. Pero sobre todo, Pirata Yo es una gran historia de amor. Y esto es todo lo que les voy a contar del libro. Lo que les voy a contar es cómo llegué a hacer este libro, por qué lo hice, qué era lo que me inspiraba aquella tarde en que yo estaba imaginando y soñando cosas. Y para eso vamos a convertir el Vapor La Palma en una nave del tiempo. Vamos a pedirle permiso a Damián que nos permita convertir el Vapor La Palma en una nave del tiempo. Y nuestro viaje comienza en el año 1965. Una mañana de agosto, un barco que era gemelo de este, ¿se me oye? Sí. Un barco gemelo de este, el Viera y Clavijo, navegaba en medio de una... Uy, perdón, me adelanté. Ahora, el Viera y Clavijo navegaba en medio de una niebla muy espesa. Había salido el día anterior del puerto de Arrecife de Lanzarote y se dirigía al puerto de Villa Cisneros, en la antigua colonia española del Sáhara Occidental, en la zona conocida como el Río del Oro. El barco navegaba en medio de la niebla y debía andar bastante despistado porque de repente se detuvo, se escuchó un golpe tremendo a bordo, se detuvo y no había forma de que el barco avanzara. Lo que había ocurrido no lo sabían a bordo. El capitán salió muy preocupado con sus oficiales a ver qué era lo que estaba pasando. No se veía nada. Entonces salieron unos marineros, ordenó a unos marineros, pidió a unos marineros que salieran alrededor del barco a ver qué es lo que estaba pasando. Los marineros se metieron en la niebla y al cabo de un momentito no se les veía, no se les escuchaba, no se sabía nada de ellos. Y un oficial, este señor que vimos antes, se ofreció voluntario. Él era un maquinista, trabajaba en el Viera y Clavijo, y él se ofreció voluntario para salir a buscar a aquellos marineros que se habían perdido en la niebla. Lo que ocurrió fue que él se internó en la niebla por el mismo lugar donde ellos se habían perdido, y en unos instantes él también estaba perdido. Y pasaron aproximadamente unas 4 horas perdidos en la niebla. No se sabe muy bien si fueron los marineros quienes encontraron al oficial o el oficial quien encontró a los marineros, pero consiguieron regresar al vapor a salvo. Esta es una fotografía de ese día y ahí se ve el Viera y Clavijo en la costa africana. Lo que le había pasado es que se había acercado tanto a la costa, a la playa, que había quedado embarrancado. Ahí está, se ve un barco que lo está intentando ayudar a salir.
Aquel oficial me contó la historia. Le gustaba mucho contar historias de los barcos y tenía un gran cariño por Elvira y Clavijo. Aquí se ve un recorte de prensa donde ya por el nombre van sospechando este señor era mi padre, y él contaba mucho esa historia del vapor Elvira y Clavijo encallado en la arena, que a él le encantaba contarlo. Además él se reía muchísimo, era como que le hacía mucha gracia. Y aquí tenemos ya el primer elemento que tiene que ver con el libro, que es un barco que está perdido en medio de la niebla. Seguimos con el viaje en el tiempo. El año 1998. En ese momento ya mi padre, pues lamentablemente estaba muy enfermo, le quedaba muy poca vida, y yo me propuse descubrir qué es lo que había ocurrido con aquel barco que él tanto quería. Yo quería, no sé si, como yo soy un soñador, como dije antes, soñaba con invitarlo a subir a su barco y que hiciera un último viaje en Elvira y Clavijo. Así que empecé a investigar y descubrí que Elvira y Clavijo formaba parte de una flota de 3 buques mayores, 3 buques menores, que eran el propio Elvira y Clavijo, el León y Castillo y este barco que hoy nos acoge, que es el vapor La Palma. Aquí ven el vapor La Palma, una fotografía que antes estaba comentando con Damián, es en Arrecife de Lanzarote. Se ve que eran barcos que tenían una cierta tendencia a encallar, porque aquí ya hemos hablado un poquito de ellos y ya hemos visto 2 de estos barcos encallados. ¿Qué ocurre? Lamentablemente en mi investigación descubrí que el Elvira y Clavijo ya no existía, el León y Castillo ya no existía, pero sí descubrí que el vapor La Palma en aquel momento estaba en reparación o en reconstrucción en los astilleros del puerto, en la dársena del puerto. Esta es una fotografía de la primera vez que yo vi el vapor La Palma. Voy a hacer un pequeño inciso aprovechando que está Damián aquí. Aquel día yo tuve la oportunidad de subir a bordo y además hay alguien que se está riendo porque me acompañaba ese día. Subimos a bordo y el aspecto que ofrecía el buque en aquel entonces era totalmente distinto a este barco que nos acoge hoy. Recuerdo perfectamente que la persona que nos acompañó, subimos a través de unos andamios y la persona que nos acompañó nos dice, bueno, tengan cuidado, no pisen en determinados lugares porque podías bajar 3 o 4 cubiertas sin necesidad de usar las escaleras. ¿Te acuerdas, José? Bueno, por fortuna, el tiempo ha pasado, el vapor La Palma ya está en el mar. El vapor La Palma estuvo también durante un tiempo enfrente de la estación del antiguo Yerfoil. Continuamos nuestro viaje en el tiempo, nos vamos al año 1937, plena Guerra Civil Española, y volvemos muy cerquita de donde el Elvira y Clavijo había encallado en la niebla, concretamente a la antigua colonia de Villa Cisneros. Como ven, Villa Cisneros está rodeada de mar, es una zona de desierto del antiguo Sáhara. Allí, en plena guerra civil, había un fuerte donde llevaban prisioneros de guerra, prisioneros políticos, iban allí a hacer trabajos forzosos a la espera de ser repatriados, juzgados, y por las noticias que llegaban a los prisioneros del fuerte, la suerte que corrían era bastante terrible, ¿no? Desaparecían en la mayor parte de los casos. Pues bien, en el fuerte había varios prisioneros políticos que, enterándose de las noticias que llegaban de España, de lo que había ocurrido, aquí veo estoy cansado, es tentador. Las noticias que llegaban de España eran tan malas que decidieron arriesgarse, total, lo tenían ya todo perdido, y decidieron amotinarse y tomar el fuerte. Y así lo hicieron, tomaron el fuerte, hubo una refriega donde hubo algún muerto, y en el muelle había un barco que era nada menos que el Elvira y Clavijo, que estaba atracado. Y la única forma de salir de allí era por mar. Ellos secuestraron el Elvira y Clavijo y consiguieron llegar al puerto de Dakar. Y allí, bueno, pues, tuvieron muchas aventuras. Y aquí tenemos otro elemento que es importante del libro, que es el secuestro de un barco, en este caso en la ficción, para convertirlo en un barco pirata. Les quiero hablar muy brevemente de algo que ocurrió allí, de una persona que estaba en ese fuerte y que fue de los que secuestraron el barco. Era Pedro García Cabrera, que es uno de los grandes poetas de Canarias, poeta de La Gomera. Él escribió un poquito sobre aquella aventura en un poemario en donde nombra a Elvira y Clavijo. Él escribía
Esto me gusta siempre contarlo porque es un poco, es bueno que se recuerde. En esa época se escribía en Canarias una revista que se llamaba, un periódico, que era la Gaceta del Arte, que era un medio absolutamente vanguardista, ya no solo, por supuesto, en Tenerife, y ya no solo en España, sino a nivel europeo, a nivel mundial. Hablaba de las vanguardias del momento y ahí escribían personalidades que no deberíamos olvidar nunca, como Domingo Pérez Minic, como Domingo López Torres. Este es un poeta surrealista, uno de los grandes poetas surrealistas, y él encontró la muerte precisamente en esos tiempos, aquí, en el puerto de Santa Cruz, y la muerte suya fue, lo encerraron, lo metieron en un saco con piedras y lo tiraron al mar. O sea que se pueden imaginar el tipo de cosas que pasaban a los intelectuales por ser poetas, por sus ideas políticas. También estaba, bueno, Emeterio Gutiérrez Arbelo, Eduardo Westerdal, que era el redactor jefe de la revista, y otro personaje maravilloso, que es Agustín Espinosa, que es un poeta y sobre todo un escritor. Hay un libro del Crimen o Lancelot, que son verdaderas obras maestras de la literatura. Vamos a parar un momento el viaje en el tiempo y les voy a hablar de anatomía. Vamos a hablar del Aquiles. ¿Por qué del Aquiles? El Aquiles es un tendón que une el músculo gastrocnemio y el músculo sóleo con el hueso calcáneo o hueso del talón, conocido popularmente como talón. Y les puedo asegurar por experiencia propia que si el tendón de Aquiles se rompe, uno no puede caminar. Y eso conlleva que durante un tiempo, varios meses en realidad, no puedas más que estar postrado, sentado, con una escayola. De hecho, yo inicié un romance muy especial en esa época que duró algo más de 9 semanas y media, con una escayola que me acompañó y que terminé muy mal con ella. Y esto nos lleva al año 2012, que fue el año en que me ocurrió esto, y como me sobraba el tiempo, era algo que yo nunca había disfrutado de tiempo, y a mí me gusta muchísimo escribir, me gusta dibujar, me gusta crear, me puse a retomar muchos proyectos que tenía y que por motivos de tiempo no había hecho. Uno de ellos, el más importante en aquel momento, era un libro de poesía que llevaba tiempo escribiendo, y esto que está aquí, que son unas breves notas que tomé, que ven el título, no sé si se lee bien, El pirata del vapor La Palma. Este es el origen de este libro. Estas fueron las primeras notas que yo tomé con mi escayola amante y en unas pequeñas notas de un papel de un hotel. Y seguimos en el viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo nos lleva al año 2017. El año 2017 para mí fue muy importante, muy especial, porque tuve la oportunidad de publicar mi primer libro en solitario. Océano Abajo es un poemario, aquel poemario que estuve escribiendo durante mi relación con una escayola, que tuve la enorme fortuna de que me lo publicó Ediciones La Palma, y bueno, es un libro del que me siento muy orgulloso, que me dio la oportunidad de conocer el mundo literario a personas maravillosas como Cecilia Domínguez, que además tenemos la gran fortuna de que nos acompaña hoy, y ya estaba presentando aquel libro en la Feria del Libro. Y una de las cosas que te ocurren cuando de repente te dicen, claro, uno escribe en la soledad de su casa, con su inspiración, con sus musas, con su escayola, y lo que le pasa después que publica es que te dicen, bueno, Gregorio, el viernes hay un recital, y ¿te apetece? Y yo que me apunto a todo, pues me apunté a los recitales. Lo que ocurre es que, claro, una cosa es escribir un poema y otra cosa es recitarlo a un público. Yo les puedo decir, esta fue mi primer recital, mi primer lamentable recital, y yo era ahí como un animal herido, como un pato a punto de morir, algo así, era muy terrible, de verdad que era lamentable escucharme. Así que me dediqué a ir a recitales, a escuchar gente que lo hacía muy bien, y descubrí, me pareció que con música, la rima, la poesía en vivo es algo totalmente diferente. Y yo tengo la suerte, la fortuna de tener en casa a una compositora, a una pianista, y yo le pedí que por favor, que me acompañara al piano, al teclado en mis recitales. Ella es una persona maravillosa,
es una persona dulce, cariñosa, muy valiente, y según yo le propuse que me acompañara, lo que me dijo fue, por supuesto, ni de coña te voy a acompañar, estás loco, voy yo a acompañar a un pato herido, no. Así que bueno, inicié una labor muy terrible de extorsión, algo así como, ella me decía, cariño, me pasas la sal, y yo le decía, cariño, toma la sal, y ves, yo te paso la sal y tú no eres capaz de acompañarme en los recitales. Claro, la pobre se aburrió de mí y al final, pues bueno, creamos un grupo que se llama Missing Re, que hay un pato y una música maravillosa, que hemos hecho muchos recitales. Aquí estamos en plan mirando al futuro. Hicimos muchos recitales, de hecho cada vez más, es una cosa que nos gusta. Y curiosamente, ella, que no quería participar, ahora se ha animado tanto que ya me cuesta a mí seguirle el ritmo, porque se ha puesto a componer. De hecho, van a escuchar varias composiciones hoy y la van a escuchar después tocando el teclado, y todo lo que van a escuchar es compuesto por ella. En concreto, lo que van a escuchar es para este libro, para Pirata Yo. También, bueno, pues te ves de repente en la prensa. Este artículo se lo debo también a Cecilia, que le debo muchísimas cosas y quiero agradecérselo también públicamente. Te ves de repente en librerías, firmando libros, aquí en Todo Hobby, en la librería de Adeje, que de aquí estaba empezando yo a pensar que tal vez sería una buena idea que mi siguiente libro me lo publicara un pirata llamado Alfredo. Y nos plantamos en el año 2018. Una cosa que les tengo que decir de Océano Abajo, de mi anterior poemario, es que yo había diseñado una portada para el libro, esta portada, y yo me hacía muchísima ilusión que esta fuera la portada de mi libro, pero Ediciones La Palma tiene una colección específica que además es con realmente, bueno, hoy está el libro también, lo podrán ver, tiene una portada con un angelito de Dámaso, de Pepe Dámaso, y es una edición muy cuidada, pero todos los libros tienen esa portada, así que no me permitieron publicarla de esta manera. Pero yo me quedé con la pena y digo, bueno, pues a lo mejor me quedo con la idea, y esa misma portada que me gustaba terminó convirtiéndose en el borrador o en la portada de mi siguiente libro. Aquí les voy a mostrar aquellas notas que yo había tomado en mi romance con una escayola, y ahí estaba yo dudando con el título, El pirata del vapor La Palma, Regreso al vapor La Palma, Yo pirata, al final se quedó Pirata Yo. Yo tenía muy claro que este libro tenía que ser ilustrado, que tenía que haber un personaje muy especial, que fuera un pirata simpático como Jack Sparrow, que tuviera un cierto punto de elegancia como el Capitán Garfio, que a la vez fuera algo terrible como el Capitán Salazar de Piratas del Caribe, y también quería que fuera, por supuesto, un pirata canario. El pirata canario por antonomasia es Mario Pargo. Y yo tenía un personaje que había dibujado hacía muchos años y que era un proyecto que yo tenía para editar en la prensa, en periódicos, una tira cómica, y tenía este personaje que es un poco rarito, más bien. Y me pareció que retomarlo para el pirata podría ser una buena idea, porque finalmente es un personaje sencillo, pero que a la vez creo que transmite bastante. Y me presenté en Adeje, llamé a Alfredo, como ha comentado él anteriormente, con estos 4 dibujos, que eran simples borradores, y le comenté que quería, le presenté el libro, le presenté el proyecto, pensando que era un proyecto para a lo mejor un año, me iba a decir dentro de 2 años, o tal vez publiquemos. Pero Alfredo es una persona muy entusiasta, le gustó mucho el proyecto y me dijo, Gregorio, publicamos en 2 meses. Y yo me quedé un poco de piedra porque lo que tenía era un borrador del libro y no tenía ningún dibujo. Así que me puse como un loco a dibujar. Bueno, este fue el pirata definitivo, que también es un dibujo que aparece en el libro, y me puse a dibujar de esta manera que van a ver ahora.
de meses bastante estresantes. Bueno, este es el dibujo original de la portada. El pañuelo rojo es una intervención digital que hice posteriormente, pero este es el dibujo original. Ahí van a ver, hay un dibujo que he regalado a la Fundación del Vapor La Palma y que ellos me han hecho el honor de colgarlo en el barco, y lo pueden ver luego, es exactamente igual que el dibujo de la portada. Algunos de los dibujos del libro me trajeron bastantes quebraderos de cabeza, porque yo hacía mucho tiempo que no dibujaba en perspectiva, y yo tenía el interés de hacer algún dibujo donde la perspectiva fuera importante, y en concreto este que van a ver es un dibujo que me costó el más complicado de hacer del libro. Yo quería que fueran dibujos sencillos, elegantes, que tuvieran un cierto toque oriental, algo un poco zen tal vez. Evidentemente no lo conseguí, nada de eso, pero bueno, creo que los dibujos están bastante aceptables y dentro de lo que yo esperaba. Seguimos con el viaje en el tiempo, ya vamos terminando, nos acercamos a 2019 este año. En enero de 2019, por fin apareció publicado por Editorial Ediciones Organi, Pirata Yo. Lo primero que hice fue también preparar un book trailer que se lo voy a presentar. Siempre con la música de María Isabel, que ha hecho un trabajo creo que muy bonito en este libro. Te lanzas de nuevo a la aventura, empiezas a presentarlo en librerías, de nuevo en Todo Hobby, en la Feria del Libro de los Cristianos. Lo presenté también, tuve la suerte de presentarlo en la Feria del Libro ahora en Santa Cruz. Me invitaron también a una presentación en ADEGE, en algún colegio. Aquí tengo a Luisa, que también nos acompaña hoy, y en la radio, que nos entrevistaron. Y luego aquí van a ver un diseño de un dibujo que es la camiseta que también llevo, que lo utilizaba para las presentaciones en librerías. Y el libro ya es de la gente. A veces me preguntan si es un libro para niños, para adultos. Yo lo que les contesto es que es un libro que escribí para mí, para mi escayola, mi amante escayola, y para mí. Voy a poner un pequeño vídeo de gente. Para que veas que eso no es verdad, te voy a contar mi aventura. En aquella época yo no era más que un chaval, apenas un poco mayor que tú. Mira si no ha corrido el agua desde entonces. Yo estaba enamorada de Una chica muy guapa y elegante. Ella tenía más o menos mi edad. Pero ya pareció todo para mí. Por desgracia, el nuestro Era pobre. La suya pertenecía a la alta sociedad. Creo que su padre fue un famoso millonario de la época. Bueno, es un libro que lo puede leer cualquier persona en realidad. Y una de las cosas más bonitas que me está pasando con este libro ahora es que mucha gente lo está viviendo con cariño y me lo está transmitiendo. Las presentaciones, la gente me manda fotos. De verdad puedo decir que me siento muy orgulloso y muy satisfecho y muy contento de la respuesta que está recibiendo este Pirata Yo. Aquí estoy en la Feria del Libro, la pasada Feria del Libro, y tengo el honor de comentarles, de decirles el gusto, que está entre los libros más vendidos ahora mismo en el mes de mayo de toda Canarias, concretamente en el puesto quinto, siendo un libro que no hemos hecho más publicidad de la que han visto aquí en las redes, entre los amigos, poco más.
Y ya para terminar nuestro viaje en el tiempo y ya dejar tranquilo a este barco que ya está mayor para estos viajes, les quiero hablar un poquito del futuro, el futuro de este libro. ¿Qué vamos a hacer con Pirata Yo? Por supuesto tengo muchos otros proyectos, pero todavía hay algo que quiero hacer con Pirata Yo. Aquí estos son unos diseños de unas tazas. Voy a hacer una cuña publicitaria. Las tazas están a la venta en el stand de Todo Hobby junto con el libro. Además es una edición muy especial del libro porque para esta ocasión trae el logo de la Fundación Canaria del Correo y la Palma. De verdad que me siento muy agradecido de nuevo, Damián, por habernos permitido usar el logo de la Fundación. Esta es la taza. Y tenemos un proyecto que me ilusiona muchísimo, que es convertir Pirata Yo en un audiolibro, aprovechando toda la música que ha compuesto María Isabel. Tenemos la idea de que en breve lo convertiremos en un audiolibro. Estos son unos muñecos que estoy haciendo para hacer un vídeo de promoción del audiolibro. Les voy a poner un pequeño muestra de, esto es un borrador simplemente, de cómo puede quedar. Eso será con música de María Isabel, un vídeo que vamos a rodar. Y yo quiero invitar a María Isabel, precisamente ya que vamos a hablar del futuro y para ir despidiéndonos un poco, quiero leerles el principio del libro en el formato que va a tener el audiolibro. Por supuesto no lo voy a leer yo en el audiolibro, hoy sí, pero va a ser un locutor profesional quien lo va a hacer. Así que espero que les guste, luego me comentan. Posteriormente, ahora vamos a hacer un pequeño break, vamos a tomar un pequeño picoteo. Los que quieran comprar el libro, yo estoy encantado de dedicárselos. E inmediatamente vamos a hacer una visita guiada al barco. Creo que es un lujo auténtico poder hacerlo. Así que vamos a intentarlo, si el viento nos lo permite. Voy a cerrar un poco, creo que es mejor. Cuando quieras. ¿Pirata? ¿Yo? ¿Pero qué cosas dice tu abuela? De vez en cuando se me pierden algunas ideas en la cabeza, como a todo el mundo a mi edad. Pero ¿cómo podría olvidarme de algo así? Seguro que te ha estado hablando de mis aventuras en uno de aquellos barcos de vapor que navegaban entre las Islas Canarias. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Hace poco me dijeron que aún sobrevive uno de ellos, y yo que pensaba que se había hundido en las heladas aguas del Atlántico Norte. Ese viejo pillo sí que tiene un montón de años encima. Que eso no es verdad, te voy a contar mi aventura. En aquella época yo no era más que un chaval, apenas un poco mayor que tú. Mira, si no ha corrido el agua desde entonces. Yo estaba enamorado de una chica muy guapa y elegante. Ella tenía más o menos mi edad, pero ya parecía toda una dama.
desgracia. El nuestro era un amor imposible porque mi familia era pobre y la suya pertenecía a la alta sociedad. Creo que su padre fue un famoso millonario de la época. Carambolas, eso sí, que no me acuerdo en absoluto. Quiero volver al principio, para terminar, volver al principio y recordar aquella vez que yo estaba soñando que algún día esto podía suceder. De verdad que me siento muy emocionado de estar hoy aquí, de que me hayan acompañado. De nuevo, gracias a la Fundación, a Alfredo. Y lo que les puedo decir es que no tengan miedo de soñar, porque algunas veces los sueños se pueden convertir en realidad. Así que muchísimas gracias a todos. Quiere hacer algún comentario, tirar un tomate o lo que sea, pues aprovechen. Y si no, pues nos vamos ya directamente al picoteo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale el libro? El libro vale $7.50, o sea que es muy, muy barato. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a tomarnos algo. Esa gente se quedaba alojada aquí. Ya eran camarotes, ¿vale? Por allí donde están ustedes era el pasillo. Esta parte de aquí, que si se fijan, está restaurada con plancha nueva, era porque estaban los sanitarios, los bates.